Vamos a empezar un tema que tiene que ver con, en realidad, las estructuras de datos y los algoritmos de ordenamiento. En particular vamos a hablar de un algoritmo que es el heap sort. Y para hablar de heap sort necesitamos previamente contar un poco en qué consiste la estructura de datos binary heap. Vamos a empezar un poco repasando el concepto de colas con prioridad. Nosotros vimos ya lo que era una cola, es decir, se trataba de una lista en donde el primer elemento que se ingresaba en la lista era el primer elemento que se extraía, ¿no? Bueno, en una cola con prioridad, los elementos que tienen una prioridad, una mayor prioridad, de alguna manera van ganando un lugar hacia el principio de la cola. Y aquellos que tienen una menor prioridad pasan al final. Entonces, cuando se encola un nuevo elemento, este podría llegar a desplazarse hasta el comienzo de la cola. Entonces veamos un ejemplo gráfico. Nosotros acá lo que tenemos es una lista con 3 elementos, ¿no? Y estos 3 elementos decidimos ingresar a esta cola un nuevo elemento 3 y fíjense que el elemento 3 se desplaza, ¿no? Se desplaza y se coloca muy por encima del elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Lo que tenemos acá indicado es básicamente la prioridad de los elementos. Entonces tenemos un nuevo elemento con prioridad 3, este se inserta en este punto, al principio de la cola. Fíjense entonces que si bien este elemento fue el último en ser ingresado, va a ser seguramente el segundo en digamos, ser eliminado de la cola. Ahora bien, la manera más eficiente de implementar una cola con prioridad es a través de una estructura de datos que se conoce como heap o en español montículo. Y bueno, la particularidad es que un heap normalmente se representa como un árbol binario. Sin embargo, como ya vamos a ver más adelante, se implementa como una lista. Esto suena extraño y muy particular, pero ya vamos a ver con detalle cómo funciona. La estructura de datos heap o montículo tiene 2 operaciones. La primera es la de insertar un nuevo elemento y la segunda la de eliminar. Y estos tienen una complejidad temporal del orden de logaritmo de n. Veamos algunas propiedades fundamentales de un binary heap. Como dijimos, un binary heap es un árbol binario, se implementa como un árbol binario, es decir, se trata de un árbol cuyos hijos, dado un nodo, digamos, cuyos no va a tener más de 2 hijos, ¿no? Fíjense, cada nodo no puede tener más de 2 hijos. En particular, en un binary heap se considera un árbol binario completo. ¿Qué significa que sea completo? Recordemos. Significa que todos los nodos del árbol, en todos los niveles, va a haber 2 hijos, salvo quizás en el último nivel. Entonces fíjense, en este nivel, en el primer nivel, tenemos los 2 hijos. En el segundo nivel, también tenemos los 2 hijos. Y en el tercer nivel, bueno, puede existir una excepción. Sin embargo, en ese caso, como en el último nivel, donde vemos que, por ejemplo, el nodo F no tiene sus 2 hijos, todos los hijos deberán estar alineados hacia la izquierda, ¿no? Entonces, si se cumple esta propiedad, se dice que el árbol binario está completo, ¿no? La segunda propiedad es lo que se conoce como la propiedad de heap. Y en particular la propiedad de heap, ¿qué significa? Significa que la clave de un nodo padre va a ser siempre menor a la de los nodos hijos. Fíjense, este nodo siempre es menor a sus 2 hijos. Este nodo siempre es menor a sus 2 hijos. Puede ser, por supuesto, la inversa, lo que se llama como un max heaps, donde en realidad la llave de un padre va a ser siempre mayor a la de sus nodos hijos. ¿Cómo implementamos? Bueno, el hecho de que el binary heap sea completo nos permite representarlo como una lista. Lo que hacemos, fíjense, nosotros tenemos acá este árbol, ¿no? Y en este tenemos este árbol. Y fíjense lo que vamos a hacer. Acá abajo tenemos la lista que representa al árbol.
Lo que vamos a hacer es inicializar una lista a partir de la posición 1. Entonces, fíjese, esta posición 0 de la lista no colocamos nada, colocamos un 0, un valor que no vamos a tener en cuenta. En la posición 1 colocamos el primer nodo del árbol. Luego, en la posición 2 y en la posición 3 colocamos los hijos. Ahora bien, el hijo izquierdo de un nodo que se encuentra en una posición P se va a encontrar en una posición 2P. ¿Qué significa esto? ¿Dónde están entonces los hijos del nodo con la clave 9? Bueno, veamos. Este se encuentra en la posición 2, entonces sus hijos, que son el 14 y el 18, deberían estar en 2P. ¿No? 2P, 2 por 2 nos da 4, entonces el 14 está en la posición 4 y el hijo derecho está en la posición 4 más 1, es decir, en la posición 5. Bien, ¿qué pasa con los del 11? El 11 se encuentra en la posición 3. 3 por 2 es 6, es decir que en la posición 6 vamos a encontrar el hijo izquierdo de 11 y en la posición 7 vamos a encontrar el hijo derecho de 11. Fíjense entonces de esta forma que el hecho de que sea completo nos permite representarlo mediante una lista. Si bien uno lo imagina como un árbol binario, la implementación es a través de una lista. Entonces veamos la primera operación, la operación de insert. ¿Qué ocurre cuando necesitamos ingresar un nuevo elemento a la estructura de datos heap? Bueno, en este caso se coloca al final de la lista. Entonces estaría colocado acá. Con esto garantizamos de que el árbol siga siendo completo. Y luego hay una operación que se llama shift up o perk up, tiene varios nombres, que digamos, la función que tiene esto es mantener la propiedad de heap. Porque fíjense, nosotros hemos agregado un nodo acá, en el último, sin embargo, hemos perdido la propiedad de heap, porque claramente este nodo es menor que este. Entonces, la operación shift up lo que se encarga es básicamente de ir evaluando cada nodo con su padre para determinar si este es mayor o menor. Y si es mayor o menor, dependiendo si se trata de un max heaps o un min heaps, lo que va a hacer es ir intercambiando. Como vemos acá, entonces ahora la clave 7 pasó a ser el padre y continúa hasta que finalmente lleguemos hasta el final, ¿no? Hasta el final del nodo, hasta el final del árbol. Fíjense que acá sigue siendo menor, entonces se realiza también este intercambio. Acá ya en este caso el padre no es menor, digamos, el hijo no es menor que el padre, por lo que no se realiza el intercambio. Lo interesante es que, bueno, para encontrar el padre de un nodo H, como tenemos esta propiedad de que se trata de un árbol completo y está implementado en una lista, simplemente se requiere dividir la posición de H por 2 para encontrar el padre. Veamos entonces ahora el delete. El delete consiste siempre en eliminar el nodo raíz. Siempre eliminamos el mínimo o el máximo. No se trata de eliminar un nodo en particular. La estructura heap, cuando hablamos de delete en una estructura heap, en realidad estamos hablando de eliminar el mínimo o el máximo, que va a ser siempre aquel que se encuentra en un nodo raíz. Entonces, lo que se hace es eliminar este nodo, en este caso, fíjense, el 5. Bueno, perfecto. Ahora tenemos que volver a reconstruir la estructura de heap. Y para eso es el último nodo se vuelve a colocar, digamos, se coloca en reemplazo del nodo que eliminamos. Y a partir de este momento tenemos nuevamente el árbol completo, ¿no? Consistente. Sin embargo, la propiedad de heap no se cumple. Entonces tenemos una nueva operación que se llama shift down, que lo que hace es simplemente ir evaluando el nodo padre con alguno de sus hijos para determinar si se trata de un nodo que es mayor o menor. Fíjense, nosotros reemplazamos el 27 y lo pusimos acá. Y ahora el 27 es el mayor de todos los nodos. En este caso recuerden que estamos en un min heap. Entonces lo que hay que hacer ahora es ir comparando con el mayor o menor de los dos hijos. Tenemos el 27, en este caso es un min heap, entonces comparamos con el menor. El menor de los dos hijos es 9 y decimos,
¿El 27 es menor que este 9? Por supuesto que sí, y se realiza el intercambio. Esto continúa, fíjense acá, nosotros ahora hacemos exactamente lo mismo, nada más que desplazamos, si vemos en la anterior, teníamos el 14, verificamos si el 27 es menor que el 14, obviamente que no lo es, entonces pum, se desplaza el 27, hasta finalmente llegar a evaluar con los dos últimos que tenemos acá. El menor de estos dos es 17, comparamos si 27 es menor que 17, claramente no lo es, y terminamos ubicando el nodo donde corresponde. Y de esta manera volvimos a satisfacer la propiedad heap. Una última operación que es importante es lo que se conoce como la operación de heapify, o bueno, heapificación, si lo quisiéramos decir en español, y es que a partir de una lista en particular, una lista como esta que vemos aquí, es posible construir un heap en una complejidad temporal O de n. Normalmente, si nosotros tuviéramos una lista, podríamos ir insertando de a un elemento a la vez. Sabemos que cada operación de insert tiene logaritmo de n, complejidad en el peor caso. Por lo que, bueno, si tenemos que recorrer los n elementos, diríamos que la complejidad temporal para construir un heap es de n log m. Sin embargo, hay una característica particular que tiene el heap, que permite construir, dada una lista completa, un heap en una complejidad menor a n log m, en n log n. Realmente la demostración de esto tiene una complejidad que no vamos en la cual vamos a meternos, ¿no? Excede los objetivos de esta materia en particular, pero es importante tener una intuición y de por qué, digamos, podemos decir que es del orden de n. Normalmente, fíjense, nosotros tenemos esta lista y si nosotros la interpretáramos como un heap, esta sería, digamos, el árbol binario que se realiza. Lo que se hace, en realidad, es ir recorriendo distintos niveles del árbol y ir haciendo un shift down de cada elemento. Primero nos paramos en el nivel 2, ¿no? Y hacemos el shift down que corresponde. Vemos que 2 claramente es menor que 6 y esto se hace así. En el nivel 1 ya vemos entonces que tenemos un 9 acá, que claramente es mayor que 2, entonces se realiza un desplazamiento y esto por supuesto continúa hasta abajo. Intuitivamente lo que ocurre es que al no considerar todo el árbol, la complejidad temporal de un insert no es del orden log n, sino un poco menor. Y esto hace que si consideramos todo, digamos, la complejidad de construir un heap a partir de una lista, nos dé orden de n. Como ven, digamos, tiene sus vueltas, así que lo vamos a dejar acá y simplemente recordemos que la complejidad temporal es de O de n. Bueno, con esto nosotros ahora podemos construir un algoritmo de ordenamiento que se conoce como heap sort. El heap sort es un algoritmo de ordenamiento muy similar a lo que es el selection sort, que nosotros ya vimos. La diferencia es que nosotros ahora, para encontrar el mayor elemento o el menor, vamos a utilizar la estructura de heap. Y heap, una vez que está armado, tiene una ventaja, claramente. Encontrar el mayor elemento se hace en un tiempo constante. Es simplemente, digamos, extraerlo de la lista. Más allá de que, bueno, las operaciones de delete no tengan un tiempo constante. Pero, digamos, extraer el mayor, sabemos que siempre va a ser el primer elemento de la lista, ¿no? El nodo raíz. ¿Cómo funciona este algoritmo? Bueno, nosotros tenemos una lista desordenada que la convertimos a un map heaps mediante esta operación heapify que vimos recién, ¿no? Es decir, que a partir de una lista desordenada nosotros tenemos un heap. Ahora, este heap, por supuesto, no está ordenado. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces ahora para ordenar la lista? El primer elemento de la lista se reemplaza por el último y ahora la lista se disminuye en 1. Dejamos de considerar
el último elemento. Por supuesto, ahora con este cambio necesitamos volver a mantener la propiedad heap y entonces lo que hacemos es intercambiar sus hijos con el de mayor valor. Y esto se repite hasta que la lista que vayamos a considerar sea igual a 1. Veamos un ejemplo para clarificar el algoritmo. Acá nosotros tenemos esta lista con estos números. Son 5 números, aplicamos la operación heapify y el resultado es este heap que tenemos acá. El 72 pasó a ser el mayor elemento, tiene 2 hijos, el 66 y el 20, y el 66 a su vez tiene 2 hijos, el 12 y el 47, perdón. Este es el último elemento de la lista. Entonces el algoritmo, ¿qué nos dice? El algoritmo de heap sort dice, intercambiamos el primero por el último. Bueno, entonces 72 pasa a estar al final de la lista y 47 pasa a estar al principio. Y ahora, la lista que consideramos, cuyo último elemento era este, ahora se disminuye. Y ahora pasamos a considerar una lista con 4 elementos. Este 72 es un elemento que ya pertenece a la porción de la lista ordenada. Bueno, ahora este 47 hay que, digamos, volver a acomodarlo para satisfacer la propiedad de heap. Y lo que vamos a hacer es correr la operación shift down sobre esta lista de 4 elementos. El resultado es que 47, claramente, como era menor que 66, pasa a esta posición. Bien, entonces ahora, con esta nueva lista de 4 elementos, repetimos el algoritmo. Desplazamos el primero hacia el último lugar y el último hacia el primero. Y achicamos la lista ahora con 3 elementos. Fíjense entonces ahora que la porción ordenada pasa a contener 2 elementos, el 72 y el 66. Como esta lista ha quedado desordenada, lo que vamos a hacer, como esta lista no respeta la propiedad heap, hay que volver a ejecutar shift down. Lo que hace que el 12, que claramente es menor a 47, pase a estar, digamos, en el lugar de sus hijos. Pasa a ser un hijo. Repetimos. Ahora tenemos una lista de 3 elementos. Pasamos el primero hacia el último lugar, el último hacia el primer lugar. Corremos la lista un último elemento hacia el último elemento. Y fíjense que ahora el 47 pasa a estar dentro de la sección ordenada de la lista. Y como esto ha quedado, digamos, en este caso particular, bueno, no ha quedado, se satisface la propiedad heap, pero bueno, claramente el algoritmo detecta eso y deja exactamente la lista desordenada en, digamos, igual. Bueno, nos queda la última, donde ahora tenemos una lista de 2 elementos, reemplazamos el primero por el último por el primero y corremos el último elemento de la lista hacia digamos, esta posición. Entonces fíjense ustedes que ahora la sección ordenada ya contiene los 4 elementos y si de hecho ya, como vemos que la lista desordenada solo contiene un único elemento, entonces el algoritmo termina su ejecución y terminamos con la lista completamente ordenada. Bueno, como la operación heapify se puede realizar en O de n y las operaciones de shift down se pueden realizar en O logaritmo de n, entonces la complejidad temporal de heap sort está en el orden de n log n para el peor caso, lo cual realmente lo hace en una muy buena implementación un algoritmo más que interesante. Con esto terminamos la parte referida a algoritmos de ordenamiento con estructuras de heap.